Romanos capítulo 11, versículo 25 adelante. Lo tenemos y le damos lectura en el nombre del Señor Jesús. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en vosotros mismos, que en parte el endurecimiento ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, como está escrito: de Sión vendrá el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos cuando yo quite su pecado. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, mas en cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres. Porque sin arrepentimiento son los dones y el llamamiento de Dios. Porque como también vosotros en otro tiempo no creísteis a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos. Así también estos ahora no han creído, para que por la misericordia de vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Tomen asiento, hermano. Aquí nos encontramos, hermanos, con la conclusión de los 3 capítulos que hemos venido viendo de Romanos. Capítulo 9, 10 y 11. Y el tema de estos 3 capítulos, ¿se acuerdan? La elección de Israel, la incredulidad de Israel. Y acá, hermanos en el Señor, llega a la conclusión y dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en vosotros mismos. Al parecer, hermanos en el Señor, los hermanos que vivían en Roma ignoraban la obra que el Señor estaba haciendo con los judíos. Tal vez había algo de antisemitismo, como en todas partes lo ha habido y en todas las épocas. Y Pablo le dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en vosotros mismos, que en parte el endurecimiento ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, Dios está diciendo que ese endurecimiento que tiene Israel de no querer aceptar a Cristo como su Señor y Salvador es beneficioso para nosotros, ¿ya? Es beneficioso para nosotros hasta que se cumpla el número de los gentiles. Hermano, entonces ahí hay una misericordia tremenda de Dios. Porque nosotros somos los gentiles. Nosotros no somos el Israel de Dios. Eso es una doctrina que yo no la encuentro en la Biblia. Nosotros no somos el Israel de Dios. Nosotros somos los gentiles. La multitud de gentiles que el Señor, hermanos, llamó gracias a que Israel se endureció y no ha querido reconocer a Jesucristo como su Señor. ¿No es así? Y dice: hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y aquí nuevamente vemos el control de Dios. El control de Dios. No va a entrar ni uno menos ni uno más. Va a entrar exactamente la cantidad de personas que Dios ha querido salvar del mundo entero. ¿Me entiende? Hermanos en el Señor, esto es maravilloso. Uno, porque esto indica, amado hermano, que usted y yo somos privilegiados de estar en este número. ¿Ya? Somos las personas privilegiadas de estar en el número de los gentiles. Hasta que se salve, ¿cierto? Hasta que se cumpla el número de estas personas. Hermanos, ¿sabe que cuando yo llego a este pasaje, digo, ¿cómo pueden sostener algunos teólogos y algunos comentaristas bíblicos, cómo pueden sostener que la iglesia es el Israel de Dios, cuando aquí me dice claramente que Israel fue endurecido para que los gentiles se salven?
O sea, hace una diferencia tan clara entre la nación de Israel y nosotros. Ahora, ¿cuándo se va a cumplir el número de los gentiles? Hermano, no lo sabemos. No tengo idea. Y el Señor Jesucristo declaró que Él tampoco sabía, sino que solamente el Padre sabía el día y la hora en que Él vendría, ¿cierto? Pero el momento, escuche bien lo que voy a decir, en el momento que entre el último gentil, hermanos, a la salvación, Cristo viene en el arrebatamiento por su iglesia. ¿Me entiende? En el momento en que entre el último gentil, ¿quién será el último gentil que entre? El Señor les bendiga. Los primeros gentiles que vinieron a la salvación, ¿saben quiénes fueron? Cornelio y su casa. Cornelio y su casa fueron los primeros que vinieron a la salvación. Y cuando Pedro estaba hablando, Pedro quedó boquiabierto cuando descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Y Pedro dijo, ¿pero qué es esto? ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo, que es nuestro Espíritu Santo, caiga sobre los gentiles? ¿Cierto? Y hablaban en lengua, tenían dones, y Pedro quedó, hermano, muy impresionado y dice, bueno, ¿podemos impedir el bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo? ¿Cierto? Así que tenemos un registro de los primeros gentiles salvos, pero no sabremos cuáles son los últimos gentiles salvos. Si no, tal vez lo sabremos en la gloria. Cuando estemos allá, hermanos en el Señor, nosotros los gentiles vamos a ir a los cielos con Cristo en el arrebatamiento. Y cuando nosotros los gentiles vayamos con Cristo en el arrebatamiento, Dios se volverá a Israel. Dios se volverá a Israel y Dios comenzará a tratar con su pueblo Israel. Acuérdese que no todos los que desciendan de Israel son israelitas, es decir, que la nación que Dios tiene escogida de Israel es un grupo seleccionado por Él, que fue escogido también por Él desde antes de la fundación del mundo, tal como lo fue la iglesia. Y aquí quiero hacer un paralelo, hermanos. Israel fue elegido por Dios, fue, hermano, predestinado por Dios. La iglesia también. Y es paralelo. El trato que Dios tiene con Israel es muy parecido al trato que Dios tiene con la iglesia. Solo que Dios salva a Israel como nación y a la iglesia entra la multitud de gentiles. ¿Me entiende? Los gentiles, nosotros no entramos como nación, entramos como personas naturales al reino de Dios. No siendo de la realeza de Israel, Dios nos toma y nos injerta a su tronco, ¿cierto? Amado hermano, cuando esto pase, Israel va a pasar la hora más oscura que le tocará vivir. Y alguien dirá, bueno, ¿Israel no ha pasado horas oscuras? Claro que sí. En el martiriológico de Wiesenthal, hermanos, en su libro, no hay un día en el calendario, hermanos, donde Israel no haya pasado una persecución en la historia. Entonces usted dice, busquen el libro 1 de enero y ahí empiezan a aparecer los años. 1 de enero del año tanto, murieron 200 judíos perseguidos por esto. El 3 de marzo del año tanto, murieron otros tantos judíos, y así. Todos los días del año ha habido persecuciones judías. Nunca como lo que hubo, hermano, en el holocausto nazi. Eso fue la cosa más horrible que puede existir en la humanidad, ¿cierto? Pero se viene un periodo de persecución al pueblo de Israel que dice Jeremías, hermano, que es la hora más oscura que le viene a su pueblo de Israel. Un problema tremendo. ¿Por qué Dios tiene que tratar así con Israel? Yo no lo sé. Yo lo he tratado de entender, lo he estudiado, lo he leído, pero no lo sé. No puedo explicar a Dios, no puedo hablar por Dios. Pero Isaías 42 que decía, consolaos, pueblo mío, consolaos, dice Dios, ¿cierto? Porque has recibido el doble
de lo que merecías. ¿Cierto? Has recibido el doble. Pero el Señor, en este fuego, en esta prueba de fuego, hermanos, salvará a la tercera parte de lo que es Israel. Este dato lo dice John MacArthur, basado en Zacarías 9. Dice que todos los israelitas actuales ya van a ser pasados por fuego, pero solo la tercera parte saldrá como la nación de Israel. ¡Qué terrible! Entonces, ¿se va a cumplir esto? El Señor no va a dejar pasar sus promesas y ellos van a ser salvos. Y dice acá, así todo Israel será salvo como está escrito, de Sión vendrá el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Y acuérdense que todo Israel es todo el que él escogió como nación. Israel será salvo en este periodo de 7 años, hermanos, este periodo de gran tribulación. En este periodo de gran tribulación van a aparecer primero dos judíos, que yo interpreto la Biblia literalmente, dos judíos que serán, hermanos, dos hombres que tendrán el espíritu de Elías y el espíritu de Moisés. Y ellos van a predicar la palabra, escúchenme con harta atención, como nadie la ha predicado jamás. Entonces él dice, van a estar llenos del poder de Dios como Gigi Ávila o como Billy Graham, llenos del poder de Dios. No es así. La van a predicar como predicó Elías y como predicó Moisés. Cuando vinieron los varones, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Los guerreros donde Elías y le dijeron, varón de Dios. ¿Y qué dijo Elías? Si soy varón de Dios, que descienda fuego sobre ustedes. Estos dos testigos van a predicar el evangelio y ¿saben lo que van a decir? Arrepiéntanse, porque si ustedes no se arrepienten, Dios enviará fuego en esta ciudad y se quemará esta ciudad. Y si esa ciudad no se arrepiente, va a descender fuego. Entonces alguien va a decir, pero eso no es amor, pues ahí no hay amor. No, porque el periodo de la iglesia terminó. El periodo de la iglesia terminó y estamos en el último periodo de tiempo para ser salvos. Por lo tanto, los dos predicadores, hermanos, van a ser como picaduras de escorpión para la gente. Tanto que cuando muera se van a mandar regalos, dice la Biblia. ¿Cierto? Eran tan terribles estos predicadores para el mundo que cuando mueran, hermanos, la gente se va a enviar regalos. Imagínense, no va a ser el típico predicador, va a ser un Jeremías, va a ser un Elías, que van a decir las palabras, pero tal como son. ¿Qué decía Juan Bautista? Generación de víboras, que él les enseñó a huir de la ira venidera. Lo mismo van a decir estos, pero van a tener el poder de hacer sufrir a esas personas por no recibir el evangelio. Por eso es que los van a odiar tanto. Y el anticristo va a hacer guerra contra ellos y los va a vencer porque dice la Biblia que Dios permitió que los venciera. Amén. Junto a ellos hay 144,000 judíos. Junto a ellos, 144,000 judíos que también están predicando el evangelio, hermanos del Señor. Y la predicación de los 144,000 judíos tendrá como fruto, hermanos, que millones de millones se salven en el periodo de gran tribulación, hermanos del Señor, millones y millones que van a ser salvos por la sangre de Cristo. Todo esto lo está diciendo el apóstol Pablo aquí. Vienen días terribles donde nosotros no vamos a estar en esta tierra. No sé, porque no hay un texto que lo diga, pero no sé si vamos a ser testigos nosotros desde el cielo viendo lo que pasa en la tierra. No lo sé. Pero lo que sí sé es que la iglesia juzgará a los israelitas, juzgará a la gente del mundo, a los gentiles y a las naciones, junto a Cristo. Es decir, nosotros tendremos una participación muy fuerte en todo. Y este es mi pacto con ellos cuando yo quite su pecado. Hermano Luis, ¿te puede leer Ezequiel 36, 24 adelante? Me parece que es. Gracias.
Ezequiel 36, del 24 adelante. En el libro de Jeremías 31-33 dice: aquí yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel, escribiré mis leyes en su mente y corazón, ¿cierto? Y haré un nuevo pacto con ella y derramaré mi espíritu sobre ellos, ¿cierto? ¿Tiene ahora el texto de Ezequiel? Sí, 36-24. ¿Ya? Dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Qué hermoso el texto. Es muy parecido a lo que dice Jeremías. ¿Me entiende? Este nuevo pacto, hermano, va a empezar a regir, hermano, ¿me están escuchando? En el periodo de gran tribulación. Y yo les cambiaré su corazón de piedra por uno de carne y pondré mi espíritu en ustedes. ¿Me entiende? Porque es imposible que el hombre natural de esta tierra pueda adorar a Dios si el Espíritu Santo no lo guía. Es imposible. Y entonces, ¿en qué consiste el endurecimiento del pueblo de Israel? Es que el Espíritu Santo no está en sus corazones. ¿Me entiende? Así como no estaba en nuestros corazones cuando estábamos en el mundo. Entonces, ¿cómo va a ser el cambio? Que Dios enviará su Espíritu y transformará a esos hombres y mujeres. Y ustedes, haré un pacto con ustedes. ¿Cuál? El nuevo pacto de Jeremías. ¿Cierto? Y pondré mi espíritu en ustedes. Qué maravilloso, hermanos. ¿Y sabe cómo va a llorar esa gente, hermano? Siempre he pensado esto. ¿Cómo llorarán? Porque, ¿sabe lo que dice Zacarías, el capítulo 12? Ya al final dice: y llorarán como quien llora por su hijo primogénito. Y llorarán, ¿cierto? Y se lamentarán por el que traspasaron. Porque lo van a ver y van a decir: estos miles de años hemos rechazado a nuestro Señor que caminó en nuestro país, que nos habló, lo hemos vendido y es el mismo que nos salva. Nadie, amado hermano, se salva sin la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es para todos los salvos, ya sea los salvos de la iglesia, los salvos de la gran tribulación o los salvos de Israel. Para todos es la sangre de Cristo. Así que cuando el Evangelio, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, mas en cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres. Qué interesante esto, porque en cuanto al Evangelio, son enemigos porque odian el Evangelio, pero no saben que ya están elegidos. Eso es lo que dice Pablo. Ellos nos odian porque somos cristianos, pero lo que ellos no saben es que ya están elegidos. ¿Ya? Y dice: porque sin arrepentimiento son los dones y el llamamiento de Dios. Lea a alguien que tenga la versión Valera, el 29. Porque irrevocables son los dones. Amén. Y el llamamiento de Dios. Porque irrevocable, es decir, lo que Dios estableció para hacer, lo hará. A mí me preguntaron una vez si este versículo aplica para los dones espirituales. Y la respuesta es sí. Porque aquí lo que dice es general. Irrevocables son los regalos de Dios. ¿Me entiende? Irrevocable. Cuando Dios da algo, jamás lo quitará. ¿Me entiende? Y Dios, ¿qué le dio a Israel? Salvación mediante un plan nacional. ¿Qué nos dio a nosotros? Salvación mediante evangelización. Y ser parte y ser la iglesia de Cristo. ¿Y ustedes saben quiénes son Israel en relación a la iglesia? No saben, ¿cierto? Yo creo que sí lo saben, pero no se acuerdan. Son los amigos del esposo. Eso lo dijo Juan el Bautista. Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se me fue el texto, ayúdenme. Es Juan 3:29, si no me equivoco. Sí, lo más probable es que me esté equivocando, pero
pero lo vamos a buscar. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está en pie y le oye se goza grandemente. ¿Se da cuenta? El que tiene el esposo es el esposo, Cristo. ¿Quién es la esposa? La iglesia. ¿Y quién es el amigo? Juan. ¿Cierto? Por lo tanto, la nación de Israel en relación a la iglesia son los amigos del esposo. ¿Me entienden? Ahora cobra sentido. Me están siguiendo, ¿cierto? Yo me siento muy gozoso hablando, yo no sé si ustedes entienden. ¿Me entienden? ¿Se acuerdan de la parábola de las 10 vírgenes? ¿Y se acuerdan que había 10 vírgenes esperando a quién? Al esposo. Pero el Señor no se casó con las 10 vírgenes, ni siquiera con una. ¿Por qué? Porque la cultura de Israel era que cuando el hombre se casaba, se iba de viaje. Y los amigos del esposo esperaban en una casa. Y las doncellas de la esposa esperaban en otra casa. ¿Me entiendes? Y la parábola dice, y se oyó la voz, ahí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Cierto? ¿Quiénes son estos amigos y estas doncellas? Israel. Este es Israel, que son los amigos del esposo. ¿Me entiende? Y esto ya está en el culmine, en el final. Después dice, ay, se me perdió la carta. Porque como también vosotros en otro tiempo no creíste a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos. Y en el fondo, aquí se dan vueltas los papeles. Ustedes antes eran incrédulos y ellos eran los que le servían a Dios. Ahora ellos son los incrédulos y ustedes son los que sirven a Dios. ¿Me entiendes? Pero viene el momento en que estén todos juntos en los respectivos papeles que el Señor estableció para que le honren y le bendigan. Después dice, así también estos ahora no han creído para que por la misericordia de vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Es decir, la palabra aquí no es, hermano, yo no sé qué versión es esta Biblia que estoy leyendo. La Reina Valera Gómez. Ay, eso lo explica todo. Aquí la palabra no es esta. Dice, así también estos ahora no han creído para que la misericordia de vosotros, por la misericordia de vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios encerró todo en desobediencia. Esa es la palabra. Todo bajo desobediencia. Como dice Gálatas, el Señor lo encerró todo bajo pecado. Para tener misericordia de todos. Y esta es la conclusión. Aquí termina la enseñanza. Esta es la conclusión. Finalmente somos todos pecadores. Finalmente tenemos la misma condición, pero somos salvos en distintos cubículos o casilleros para que se entienda, pero todos éramos iguales ante Dios, pecadores, infieles, y que el Señor en su misericordia nos salvó. ¿Me entiende? Un día estaremos con el Señor todos juntos. Israel será el pueblo adquirido, la nación santa de Dios, y nosotros seremos real sacerdocio en la presencia de Dios. Perdón, hermanos. Del versículo 33 al 36 dicen los comentaristas que es un cántico, que no es parte de la enseñanza, sino que Pablo alaba a Dios y dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pablo llega a una conclusión por el Espíritu, dice, pero qué grande es el Señor, mire lo que hizo, ¿cierto? Al final yo estoy preocupado por mi pueblo y me duele, y quisiera yo mismo ser maldito por mi pueblo. Pero al final el Señor los va a salvar a todos, a su pueblo y a nosotros, no a todos del mundo, sino a los que son llamados, hermano, en el Señor, desde antes de la fundación del mundo, a los que antes se escogió, a estos también predestinó, a estos también glorificó, ¿cierto? Y glorificó a los salvos del mundo y a los salvos de Israel.
Y qué insondable es, porque tal vez, dice Pablo aquí, yo no lo hubiese hecho así. ¿Cierto? ¿Y no nos pasa lo mismo a nosotros? Ah, Señor, pero ¿por qué es así tan enredada la cosa? ¿Cierto? Y Pablo dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿Cierto? ¿No le gustaría que fuera todo más sencillo? Ya, y resulta que la teología del pacto lo hizo más sencillo. Eliminó a Israel del programa de Dios, lo eliminó y dejó solo a la iglesia diciendo que nosotros somos el Israel de Dios y que la nación de Israel jamás va a ser salva. Hermano, yo no sé cómo se puede llegar a eso. ¿Quién aconsejó al Señor? Después dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero o quién le dio a él primero para que le sea recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, aquí Pablo termina una enseñanza. Desde el capítulo 1 de Romanos, ¿qué comienza diciendo? La depravación del ser humano, ¿cierto? De cómo se ha depravado el ser humano, de cómo empezó a adorar las cosas creadas en lugar del Creador, de cómo se apartó de lo natural en su sexualidad, cómo se apartó de todas las cosas que eran naturales por ir tras el pecado, de cómo Dios hizo un plan para salvar a este ser humano depravado. ¿Me entiende? De cómo hizo un plan el Señor para rescatarnos de nuestra humana naturaleza de pecado y traernos a su gloria. ¿Me entiende? De cómo nos justifica en Cristo, de cómo hace todas las cosas. Y llega hasta el capítulo 8, hablando, hermano, en el Señor, de que nosotros estamos en una relación de vida con Cristo tan fuerte que nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Absolutamente nadie nos puede separar del amor de Cristo. Pero como que llega el nuevo y como que Pablo dice, momentos, señores, ahora tengo que hablar de mi pueblo. Por el hecho de nosotros haber recibido tan grande bendición. ¿Abandonó Dios a mi pueblo Israel? Yo que soy benjaminita, ¿cierto? Yo soy descendiente de Israel. ¿Abandonó Dios a mi pueblo? ¿Cómo quisiera yo que vinieran todos a la salvación del Evangelio? Dice Pablo. Y empieza a explicar de que Dios tenía un plan distinto con ellos, de que ahora ellos son un pueblo incrédulo, de aunque que se les predique, ellos no oyen con fe, pero que Dios al final les dará la salvación a los escogidos. Desde el capítulo 12 adelante, la carta de Romanos cambia el tenor totalmente. Ustedes van a ver que los próximos mensajes es vida cristiana, vida práctica del creyente. Ya no va a hablar más estos temas, porque aquí la carta llegó, hermano, a la culminación de la obra redentora de Dios en la eternidad. Y ahora hay que vivir a Cristo. ¡Qué maravilloso! Es como dijera algún autor, hermano no creyente, dijera, para mí que la carta terminó aquí en el capítulo 11 y los otros capítulos son añadidos, ¿cierto? Pero no son añadidos, son del mismo apóstol que ahora va a empezar a explicar cómo se debe vivir en el Evangelio. Amén. Así que yo estoy muy bendecido, hermano, por esta carta de Romanos y cómo la hemos ido viendo y cómo hemos ido aprendiendo todos juntos de ellas. Amén. Así que esta es la palabra del Señor del día de hoy.